mano. El Banco Central publicó esta mañana su tradicional informe de política monetaria que corrigió a la baja la proyección de crecimiento de nuestra economía tanto para este año como para el 2020. El órgano emisor establece que la crisis social ha generado cambios importantes en la economía, afectando negativamente la actividad al corto plazo. Para hablar sobre este tema nos acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. A ver, esta suerte de radiografía que entrega cada 3 meses el Banco Central, lo de hoy sí que era esperable, pero cuando uno tiene los números ahí arriba de la mesa es dramático. A ver, yo diría que desde la semana 2 o 3 en que la movilización comenzó a experimentar también la violencia, que algunos sectores bien reducidos, pero en general todo año comenzaron a instalarse, se comenzó a generar la percepción de que económicamente íbamos a tener un impacto. Creo que el IMASEC que hemos conocido esta semana fue bien demoledor en ese punto de vista, con un menos 3,4. Y lo que viene a hacer este informe de política monetaria ahora, que hace todas las proyecciones de crecimiento a la baja, ¿ya? Menor actividad económica, habla de destrucción de empleos, corte de los suministros, menos horas trabajadas, etcétera, etcétera. Terminamos con una tasa de crecimiento para el año que viene ya entre 0,5 y 1,5%. Entonces, yo diría que no es una sorpresa, pero no deja de ser que si uno lee el informe, yo sé que no es que alguien se lo va a leer como pasarlo bien. No es lo más glamoroso, digamos. Sí, pero yo digo este de los informes de política monetaria del Banco Central, que tiene un componente de mucho realismo y que es importante porque si hay que tomar decisiones, hay que hacerlas sobre la base de elementos reales y concretos. Y acá se hace un esfuerzo por medir el impacto. Junto con los indicadores estándar o tradicionales del banco, se recurrió a encuestas especialmente para tomar la percepción y el pulso. Y todo indica que vamos a ver eventualmente cifras de desempleo en un par de meses más ya en los 2 dígitos, o sea, del 10% o más. ¿Ya? Y esto ya es severo, porque una cosa es hacer frente a un estallido social y tratar de llegar a entendimientos, que creo que algo se ha avanzado importante, se aprobó pensiones básicas solidarias el día de ayer, etcétera, pero con un desempleo de 2 dígitos se generan otras dinámicas en la economía. Más lo que suma el Banco Central el tema del costo de la vida, que si se dispara, estaremos en términos de desigualdad al nivel del año 90. Exactamente, yo esperaba que lo dijera usted para que fuera el portador de las eventuales malas noticias y no yo. Pero no fue Mario Marcel en la mañana, sí, no es necesario. Lo que señala el Banco Central, lo sale en el informe, o sea, no es algo al pasar, es si por alguna razón si el desempleo quedara en la meseta del 10% por un periodo o más por un periodo, y si la tasa de inflación, que es lo que está trabajando el Banco Central para tener contenido, pero si el nivel de precios fuera sobre el 6% por un periodo también similar de tiempo, podríamos estar retrocediendo 27 años en materia de desigualdad en Chile. O sea, esa es la seriedad de la situación. Entonces, y a eso yo creo que el Banco Central le apunta correctamente. ¿Pero qué importancia tiene, senador, esto que lo diga el Banco Central? Pues no es que lo diga un instituto privado, aquí lo dice el Banco Central, aquí no puede haber críticas políticas también. Mario Marcel, una persona con claramente, sabemos que viene del Partido Socialista, lo que sea, pero es el Banco Central el que está informando esto. No, yo por eso le reitero que este informe, recomiendo leerlo desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, los que tienen liderazgo en Chile, los que tienen capacidad de influir, porque hay que aquilatarlo muy bien. ¿Ya? Lo que está detrás de esto es, está pidiendo además, manda mensajes, no tengo el recuerdo de la página, pero el mensaje le pide a la clase política que cierre temas que están abiertos. Léase, avancemos rápido en reformas, reforma de pensiones, yo entiendo lo que me está diciendo, avance rápido eventualmente en temas tributarios. ¿Son reformas las que se están discutiendo ahora, derechamente las que...? Porque se ha pedido, a ver, parte de lo que ha anunciado el gobierno, para muchos son medidas más bien paliativas, que ayuda a la pyme, ayuda en el tema del seguro de cesantía, pero para hacer cambios estructurales, como se ha pedido en buena parte del movimiento. Lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, ¿son reformas estructurales, lo de pensiones, la tributaria? Hasta ahora lo que hemos visto de estos últimos 13, 4 semanas son medidas básicamente de alivio y una agenda social para el corto plazo. ¿Ya? Sin duda que lo de la pensión básica solidaria aumentada en un 50% tiene un impacto real y ayuda, pero eso no es la reforma de pensiones que se requiere en Chile. Aquí hay que plantearse cómo vamos a funcionar con el tema de AFP, va a haber un espacio para un ente distinto, vamos a aumentar las cotizaciones y cómo se va a administrar esto.
Entonces hay una discusión de fondo que está el proyecto en el Parlamento. Sí. La pregunta es, ¿le vamos a poner acelerador a eso y contenido? Yo sostengo, y créame que yo no soy de los que andan haciendo propuestas todos los días, pero yo creo que acá deberíamos tomar un compromiso ante la opinión pública, el Ejecutivo, el presidente Piñera y el Parlamento, de que él, para su próxima cuenta pública del 1 de junio, va a estar promulgada reforma de pensiones. Y eso nos tiene que poder, nosotros nos tiene que activar en esto. Yo sé que no es fácil porque hay muchas diferencias, hay muchos intereses en juego. Pero así como se está trabajando, usted ha visto muy rápido en el tema del proceso constituyente, porque hay un plazo, se quiere hacer un plebiscito en abril. 28 de diciembre la fecha tope. Hay una fecha tope el 28 de diciembre porque así el CERVEL puede hacer la elección en abril. Están trabajando sábado y domingo en eso. Pues bien, y eso yo lo valoro y yo lo apoyo. Pero yo creo que si usted ve cualquier encuesta, pensiones es el primer lugar de la tabla. Vamos a pensiones, asumamos ese desafío. ¿Ah? Yo no le puedo garantizar el resultado. Y yo ciertamente voy a privilegiar contenido más que guiarme por un plazo. Pero tenemos que tener un acicate que nos haga ver la urgencia de este tema. De lo contrario, la ciudadanía va a seguir presionando y podemos seguir todavía con un precario equilibrio como el que tenemos en estos días. Senador, la reforma tributaria que anunció hace algunas semanas el ministro Briones, ¿es suficiente para todo lo que se ha discutido, para el gasto público? ¿Cuánto va a crecer? Lo decía el otro día el ministro Briones, un 38% de la deuda pública como porcentaje del PIB. O sea, el gobierno de su padre era un 5%. De eso estamos hablando, la magnitud de cuánto ha crecido el gasto público. ¿Es suficiente la reforma tributaria que se está discutiendo? ¿Tenemos que hacer como país una reforma muchísimo más profunda? Parto por lo último. De todas maneras, y por lo que está en el Parlamento ahora, yo les recuerdo que acordar a los televidentes. Presidente Piñera en agosto del año pasado, envió un proyecto de reforma tributaria que nos generó muchas diferencias. Había cosas tremendamente positivas, que están clarísimas, identificadas, y otras que generaban una gran diferencia. Y ese proyecto fue modificado radicalmente a partir del cambio de gabinete y del estallido social. O sea, el mismo ministro Briones de Hacienda le dice, mire, el proyecto anterior era un proyecto que recaudaba muy poquito, ¿ya? Y además, comillas, se supone que generaba un incentivo a la inversión, rebajando el impuesto a sectores más acomodados, sobre pretexto de que lo que no pagan el impuesto lo iban a invertir. Ese era más o menos, trató de ser objetivo. Ahora, yo creo que era profundamente regresivo. ¿Y qué tenemos? Un proyecto distinto, que recauda 2.000 millones de dólares, que introduce un impuesto al patrimonio, como son impuestos a las construcciones de bienes raíces, de inmuebles bastante caros, de 400 millones de pesos de avalúo fiscal. O sea, todo está bien, pero esa no es la reforma tributaria que Chile requiere. Hoy, y esto me cae como anillo al dedo, porque primero en la mañana estuvimos con el presidente del Banco Central y el Banco Central por el informe de política monetaria, y después tuvimos la oportunidad de un seminario que realizamos con el senador Carlos Montes, ¿ya? Que estaba representado variopinto economistas. Roberto Sala, presidente del Banco Central, Nicolás Aguirre, ministro de Hacienda, Educación Sexpress, estaba Rodrigo Vergara. Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, Óscar Landerreche, Claudia Sangüesa. O sea, créeme que era de buen nivel. El ministro de Hacienda también estaba, ¿no? Sí, claro. Sí. Perdón, el ministro Briones de Hacienda, que además se quedó todo el seminario prácticamente, y lo quiero valorar, porque generalmente los ministros van a hacer su discurso y se van. Él se quedó, argumentó y contraargumentó. Lo quiero valorar porque... ¿Ha cambiado la cosa con Ignacio Briones? Yo quiero valorar eso porque no es común. Y como se lo mencioné a Nico Izaguirre, que fue ministro de Hacienda 2 veces. Nico, este ministro de Hacienda no es como el otro ministro de Hacienda. Es una talla para él. No, pero en el sentido que tiene capacidad para entrar en un diálogo. ¿Me explico? ¿Muy distinto a Felipe Larraín? Es distinto a los ministros anteriores. ¿Todos o algunos? No, porque hay unos más duros que otros, me imagino. Sí, bueno, son todos caracteres, pero a ver, yo no vengo. Ignacio Briones tiene una característica que habla de manera distinta. Yo le digo, vea sus intervenciones. ¿Más horizontal? Está más horizontal y está formateado de otra forma. No sé si le va a resultar, como dicen, pero ciertamente es más llano y es más directo. Él habla de estallido social, usa ese concepto. Perdóname que me politizo, él habla de dictadura por el régimen de Pinochet. ¿Me explico? Entonces, pero no me quiero perder. Tema tributario. Tenemos una discusión cuánto debe aumentar la carga tributaria en Chile y si es la única forma de juntar recursos, la otra tal vez sea más eficiente con el gasto público. Pero yo le diría que en lo grueso de los participantes de hoy, la discusión no es si hay que tener más recursos. La pregunta es cómo lo hacemos, cuál es la gradualidad. Si son gastos permanentes, que sean ingresos permanentes, que no sea solamente endeudamiento. ¿Qué tipo de impuestos tal vez habría que revisar hoy día en Chile? Entonces, yo lo que quiero decir ante tu pregunta, no tenemos hoy día la estructura tributaria que Chile se merece, comparado... O que necesita. Y que vamos a necesitar, en la medida que sea cierto, que hay un consenso, que me pareció observar que había,
hasta hace poco, respecto a la agenda social. ¿Ya? Vamos todavía a diferir en los instrumentos, pero lo que nadie me puede negar es que se van a requerir recursos adicionales. Porque la carga tributaria de Chile, comparado con países que hoy día son desarrollados, pero que tenían el mismo nivel de desarrollo que Chile tiene ahora, su carga tributaria era mayor que la de ahora. Senador, en esta reforma tributaria o en la que venga que sea quizás más generosa en cuanto a recaudación, de todas formas se requiere crecimiento para que el Estado recaude, y para que haya crecimiento se requiere inversión. ¿Cómo se conjugan esos tres elementos que es bien difícil de equilibrar en estos tiempos y con este tipo de reforma? Primero, yo creo que es posible avanzar simultáneamente en eso en la medida que tengamos una gradualidad y una ruta clara respecto a cómo ir aumentando esa carga tributaria. Ciertamente, no se trata de decir que va a aumentar 5 puntos en un año, porque eso es aniquilar, yo diría, si usted subiera 5 puntos, sí, aniquilar cualquier esperanza de crecimiento. Pero tenemos que ir caminando simultáneamente y es posible hacerlo. Todo esto tiene que ir acompañado además de cierta claridad, y eso es el debate. Estos procesos son importantes por eso, cierta claridad respecto a nuestra estrategia de desarrollo. ¿Qué cosas vamos a modificar? Hay espacio, y yo sé, esto se ha dicho 50 veces, pero yo quiero creer que ahora, producto del precario equilibrio que hubo y la sensación de susto sobre el futuro de nuestro país y la gobernabilidad, hubo sectores que se allanaron a pensar en una nueva constitución que antes no querían. Pues bien, yo creo que ahora en el tema económico debemos avanzar en la misma dirección. Senador, durante los últimos días me ha tocado conversar de todo tipo, economistas, parlamentarios, de todas partes, y se concluye que, a ver, esta semana ha estado más tranquila. Por lo menos en cuanto a violencia, estamos más tranquilos. ¿Ha influido algo las cifras de la economía, esta sensación del empleo, lo que hemos visto en el fondo de cesantía, donde se entrega el seguro de cesantía? Esos números, cuando vemos que el desempleo ya tiene cara, tiene rostro, tiene ciudadanos chilenos que están perdiendo el empleo, ¿ha hecho que la temperatura bajara un poquito? Puede haber algo de eso, pero yo no confundiría, porque las personas que salen y que generaron... A ver, la caída de la actividad económica fue producto de un shock, sí, de oferta. Shock interno. Claro, pero de oferta. O sea, la cadena de producción, la actividad económica, eso se había mermado. No es que las bases de la economía estuvieran... Un shock de demanda. Exactamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Muchos de los que han hecho saqueo y violencia, no estoy hablando de los manifestantes, la violencia y el saqueo, esas personas, yo no sé si la cifra de desempleo les importa mucho. Lo que yo sí creo, que cuando se ha reaccionado, aunque sean medidas de corto plazo, desde el punto de vista social o el proceso constituyente, eso sí genera a la ciudadanía que salía a manifestarse pacíficamente un repliegue. Y cuando usted ve que además hay sectores que han tratado de tomarse, o aprovechar sectores, se aprovechan de las marchas para la violencia y el saqueo, eso creo que ha sacado gente de las calles, para ser bien franco. Entonces es una combinación de cosas. Y no descarto que haya personas que tal vez, además, por lo que usted dice, cuando ven esta situación que afecta a la economía, dicen, yo no quiero más de esto. Pero en lo grueso, yo siento que ha habido una respuesta, no han habido oídos sordos. Se inicia un proceso constituyente y un sector se abre que ha estado cerrado a modificar la Constitución, como la derecha chilena. Si no reconozco eso, mejor ni converso con ellos, para ponerme de acuerdo en cómo destrabar el proceso. ¿Ha costado ponerse de acuerdo? Cuesta muchísimo. Mucho. Venía para acá ahora, hablé con el presidente del partido, con Heraldo Muñoz, que está muy encima de este tema, y está bien trabado el proceso ahora. Porque en La Moneda se reunió el presidente con los presidentes de partido del oficialismo, tomando el compromiso de que ya hay que ponerse de acuerdo, porque la fecha, el 28 de diciembre que hicimos antes, yo voy a ser optimista que vamos a sacar ese compromiso y vamos a tener otro plebiscito para decidir todos los chilenos si queremos una nueva constitución o no, y vamos a tener 2 mecanismos que elegir, si eso es una convención constituyente o asamblea constituyente 100% ciudadano. ¿Sería imperdonable llegar al 28 de diciembre sin un acuerdo? O sea, yo creo que sería inexplicable. No, es que yo no me voy a poner en ese escenario. No me puedo poner en ese escenario. Aquí tenemos una responsabilidad. Mire, yo sé que la política y todos los que estamos en esto no somos los preferidos de Chile, ¿ya? Pero hoy, desde el punto de vista de nuestra institucionalidad democrática, somos nosotros los que tenemos que ayudar a este proceso, escuchando atentamente lo que nos han dicho millones de chilenos, centenares de chilenos de estas últimas 6 semanas. Entonces, si queremos poner oídos sordos a eso, está bien. Si a algunos se les empieza, como quien dice, a quitar el entusiasmo por los cambios, porque como entonces decae, lo mismo que usted señalaba, que decae un poco la actividad en las calles, entonces algunos comienzan a relajarse, yo quiero decir que tengo una mala noticia. Mi intuición es, aquí tenemos un equilibrio precario, aprovechemos la oportunidad que tenemos,
se avanzó en el tema de pensiones, se avanzó en un acuerdo tributario modesto, pero que cambió completamente lo que había antes, se logró abrir una puerta con un derrotero en el proceso constituyente que quiero que genere una dirección. Ahora yo le pondría más cosas a eso. Le pondría las pensiones de aquí al 1 de junio, así como el equivalente al 28 de diciembre que usted me señala, aunque no sea jurídico el que yo digo, pero pongamos esa meta. Pues para el 1 de junio, se faltan 7, 8 meses, se puede sacar una reforma de pensiones. No digo que va a ser fácil, va a ser difícil, porque hay miradas distintas, pero hay que empezar ahora, porque la ciudadanía también tenemos que transmitirle que estamos tomándonos en serio lo que nos han dicho. Senador Lagosver, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y sean optimistas. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Mano a mano.